pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a este hermoso domingo 16 de enero del 2022. Frío, ayer con una granizada increíble, se veía toda la ciudad blanca, ¿verdad? Tapizada. Alguien decía, por eso no envidiamos ahora a John estando allá con nieve, porque Puebla tuvo su nieve el día de ayer.
Me da mucho gusto poder estar aquí transmitiendo desde la iglesia. Gracias, mis hermanos, por su comprensión en cuanto a esta situación que estamos viviendo nuevamente con una alta de contagios muy grande. Y es por amor, mis hermanos, por amor a todos. Queremos cuidarles a todos. Nos cuidemos y cuidemos a todos los demás. Gracias, mis hermanos, por sus palabras de aliento, por sus palabras de ánimo. Gracias a todos, ¿verdad? Los que escribieron, entendemos perfectamente bien. No se preocupe, será en el tiempo de Dios. Y eso me animó muchísimo, mis hermanos, porque exactamente esto es lo que buscamos, el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. También quiero agradecerle a Dios en este día, porque me dio la oportunidad hace unos minutos de poder tener una videollamada con mi hermano Andrés. Sigue delicado en el hospital, pero el día de hoy su hija pudo mandarme hacer una videollamada con mi hermano. Les manda un fuerte abrazo, les agradece sus oraciones. Necesitamos orar mucho por él. Hoy en la mañana había amanecido así entendí, mis hermanos, no les sé nada de medicina, de 20 de glucosa. Entonces sigue delicado nuestro hermano Andrés, pero el día de hoy pude hablar con él, pude orar, ¿verdad?, por él, y les manda un fuerte abrazo a todos ustedes. Sigamos, hermanos, orando también por la pequeña Eleonor, la nieta de nuestra hermana Maletello. En cuanto tenga noticias, inmediatamente se los digo a ustedes. Por la familia de nuestra hermana Bari Gómez, ella perdió a su hermano en esta semana. Él padecía de problemas de riñón, así que pues le mandamos un fuerte abrazo a Bari, también y a toda su familia, su mamá Carmelita, también que el Señor les fortalezca. También gracias, hermanos, por las oraciones que han hecho para con mi hijo Josué. El día martes, ¿verdad?, tiene cita y esperemos que lo que vayan a hacerle le pueda ayudar. Hay muchas cosas por las cuales podemos estar pidiendo en oración, pero gracias por apoyarnos, gracias por seguir apoyándonos para que la iglesia siga orando, siga intercediendo. Y el día de hoy, mis hermanos, precisamente iniciamos en oración y agradezco a mi hermana Librada que nos mandó, ¿verdad?, el video con su oración. Así que adelante, mi hermana. Hola hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarles y pues vamos a iniciar este tiempo con oración y lo vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradezco por un día más de vida que tú nos das. Gracias por la oportunidad, Padre, de acercarnos a ti en oración y orar por este tiempo. Gracias porque tú has sido fiel en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Te pido que tú bendigas al hermano Manuel, a su esposa, que siguen trabajando, Señor, arduamente, Señor, para que nosotros sigamos escuchando de tu palabra. Gracias te doy porque tú has permanecido fiel, Señor, con nosotros, con tu iglesia, con tus hijos. Gracias porque tú nos has mostrado tu fidelidad cada día. Y pues Padre, en esta hora te pido por todos aquellos que están enfermos, que tú les levantes, les fortalezcas, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno y pues también, Padre, te pido por todos aquellos que trabajan en los diferentes hospitales, Padre, que tú les des fortaleza, también bendice a sus familias. Te pido también, Padre Santo, porque tú dirijas, Señor, a tu iglesia, Padre, a pues seguir dependiendo de ti a pesar de la situación que se está viviendo. Gracias también te doy por nuestras autoridades. Te pido que tú derrames de tu gracia para con ellos y tú les des sabiduría, Padre, para que sigan, Señor, pues guiando a este país conforme a tu voluntad. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mi hermana Librada. Así es, sigamos pidiendo a Dios por nuestras autoridades y las autoridades de todos los países, todos los que están, ¿verdad?, dirigiendo esta situación. Es una responsabilidad muy grande y pidamos por ellos.
y pues por lo que tenemos nosotros en nuestro país, por lo que nos toca a nosotros, agradecer lo que Dios nos ha permitido. Pues ahora vamos a pasar a nuestra lectura bíblica y va a ser en el Salmo 90 y está a cargo de mi hermano Hugo. Así que adelante, Hugo. Hola hermanos, buenos días. Vamos a tener este domingo 16 de enero del 2022 la lectura bíblica. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 90. Vamos a leer el Salmo 90, versículo 4, y luego de ahí nos pasamos del versículo 12 al 15. Y dice así: Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que tú nos afligiste, y los años en que vimos del mal. Esta fue nuestra lectura. Gracias, hermanos, y que tengan muy bonito domingo. Muchas gracias, hermanito, te lo agradezco. Y me gustó la meditación que en el pan diario, ¿verdad? Estoy siguiendo en las mañanas. Y sobre este precioso salmo, el salmo de Moisés, ¿verdad? Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y comenta este hermano: mucho ha cambiado desde que se inventó el reloj eléctrico en la década de 1840. Ahora tenemos teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles que dan la hora. Pero la vida parece ir más rápido. Incluso aceleramos el ritmo de nuestras caminatas que deben ser relajadas. Esto es particularmente cierto en las ciudades y puede afectar negativamente nuestra salud. Como señaló Richard Wilson, estamos andando cada vez más rápido y alejándonos de la gente con la mayor velocidad posible. Pensamos que todo tiene que suceder ya, ahora. Moisés, el escritor de uno de los salmos más antiguos de la Biblia, reflexionó sobre el tiempo, recordándonos que Dios controla el ritmo de la vida, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por tanto, el secreto para administrar el tiempo no está en ir más rápido o más despacio, sino en permanecer más tiempo con Dios. Así ajustamos el paso con los demás, pero lo primero debe ser Él, quien nos formó y conoce todos nuestros propósitos y planes de nuestra vida. Nuestro tiempo en la tierra no durará para siempre, pero podemos manejarlo sabiamente, no mirando el reloj, sino entregando cada día a Dios, como dijo Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que la pregunta que hace este hermano, yo creo que es para todos nosotros: ¿a qué velocidad andas en tu vida? ¿Cómo es tu día? ¿Cuánto corres? Debemos de contar nuestros días y traer, ¿verdad?, pedir a Dios sabiduría a nuestro corazón. Pues mis hermanos, el día de hoy vamos a alabar a nuestro Dios con estos dos preciosos himnos, y primeramente vamos a entonar el himno número 32, Cuán grande es Él. Adelante, Yanel y Erin, por favor. Firmamento y las estrellas.
Así es, cuán grande es nuestro Dios. De verdad, cuán agradecidos debemos de estar con Él al permitirnos la vida, al permitirnos un día más, verdad, de vida, porque Él tiene propósitos y planes para nuestras vidas. Ahora vamos a entonar el himno número 170, porque si tenemos un grande Dios, ¿cómo nos vamos a callar? Tenemos que hablar de Él. Y este himno dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Adelante, familia Sánchez. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, porque en esta vida solo dejo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de años y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me dio por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Amén, así es, solamente Él puede redimirnos del pecado. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, así lo dice su palabra. Pues vamos a inclinar, mis hermanos, nuestros rostros para pedir dirección de Dios para su palabra. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad más que nos das de poder estar en este día transmitiendo desde la iglesia. Gracias por el poder, Señor, escuchar tu voz y poder tener unanimidad, Señor, que no era todavía el momento para poder abrir y que podamos esperar. Gracias, Señor. Nuestro deseo es amar a nuestros hermanos, cuidar de nuestros hermanos, pero gracias te damos por estos medios que tenemos, los cuales, Señor, pues nos hacen que podamos llegar hasta sus casas y poder, Señor, pues tener comunión de tu palabra. Te doy gracias también por todo lo que tú has permitido en cuanto a seguir, ¿verdad?, aprendiendo todas estas cosas, y rogamos, Padre, rogamos que pues cada día podamos aprender más. Gracias por el apoyo de Ruth y de John desde allá, desde Estados Unidos, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Bendice a todos, Señor, sobre todo los que están pasando por tiempos difíciles, te rogamos por ellos. Bendice tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas. Si verdaderamente creemos en ti, tenemos que reflejarlo en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados. Hemos cantado que tenemos un Dios grande, poderoso. No podemos callarnos, Señor. Te ruego que también como iglesia aquello que no estamos haciendo o que estábamos dormidos en eso, podamos levantarnos, Señor,
y podamos hacer nuestra parte, nuestro privilegio y responsabilidad que tenemos. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, el día de hoy quiero continuar con el pensamiento que tenía yo con la predicación de hace 8 días. Yo creo que recuerdan de qué hablamos. Contestamos la pregunta que los discípulos del Señor hicieron sobre su maestro allá en Marcos capítulo 4, cuando se presentó la tormenta, ¿verdad? Y cuando el Señor, ¿verdad? Estaba dormido, ellos se levantaron, ¿verdad? Tratar de achicar ahí la barca, pero el Señor estaba dormido, lo despiertan, de hecho le reclaman, y el Señor se levanta, ¿verdad? Y clama a la tempestad, al mar, y ésta enmudece, ésta obedece. Y ellos se hacen esa pregunta: ¿quién es este? Y la pregunta que hace 8 días contestamos ahí en Marcos 4, 35 al 41 es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros, mis hermanos? Y pudimos ver que Él es 100% hombre. Lo vimos con sueño, lo vimos con sed, lo vimos con indignación, lo vimos con emociones, lloró y muchas cosas más. Pero también vimos que Él es 100% Dios. La misma naturaleza le obedece a su creador. Calla, enmudece, aquíétate, y se aplacó la creación. 100% Dios. Pero eso nos llevó a un tercer punto más: el reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay nadie más. Él fue, ¿verdad? Él fue el único que fue a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros. Sus milagros testificaron que era Dios. Él fue el único declarado con poder por la resurrección de entre los muertos. Sentado a la diestra de Dios Padre, ahora mismo intercediendo por nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres. Y todo esto, mis hermanos, me hizo preguntarme: bueno, sabemos quién es el Señor, pero ¿quién es la iglesia? O más bien, ¿qué es una verdadera iglesia? Una verdadera iglesia cristiana. Porque decimos que Él es nuestro Salvador, decimos que Él es 100% hombre, 100% Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué es una iglesia verdaderamente cristiana? Que es una iglesia donde se reúnen todos aquellos que han creído en Él como el único mediador, como el único Salvador. Porque el día de hoy creo que hay mucha confusión en eso. Hay iglesias, ¿verdad?, a donde solamente van porque dicen que hay demasiados milagros, se hacen muchos milagros. Otros, ¿verdad?, dan todo, ¿verdad?, a la obra, pensando que así van a obtenerlo todo del Señor. Y hay muchas cosas más que podemos ver el día de hoy. Hay mucha gente que va a la iglesia porque se siente cómodo ahí, pero no porque realmente va a buscar a Dios, no porque realmente sabe que Él es el único digno de adoración, no porque sabe que hay un solo mediador establecido por Dios, a su Hijo Jesucristo. Se siente cómodo. Y la religiosidad, mis hermanos, a muchos les acomoda. Se sienten bien, piensan que con eso está uno bien con Dios. Entonces, eso me llevó a esa pregunta: ¿qué es una iglesia verdaderamente cristiana? Pues en primer lugar, el nombre cristiano, ¿verdad?, perteneciente a Cristo, o pequeños ungidos, o pequeños Cristos, ¿verdad?, aparece solamente 3 veces en la Escritura.
en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego en Hechos capítulo 26, versículos 27 y 28 dice, Pablo está diciendo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y la última en donde aparece la palabra cristiano se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16, donde dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. 3 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra cristiano. Y hay que recordar, mis hermanos, que a los discípulos del Señor no se les había llamado cristianos, sino hasta que surgió, ¿verdad?, allá en la iglesia de Antioquía. Y precisamente, mis hermanos, es el ejemplo de esta iglesia el cual quiero compartir con ustedes. Cómo demostró tener las características que Dios busca en toda iglesia que se dice ser cristiana. Porque el título puede estar afuera, el nombre puede estar afuera, pero si no lo vivimos, de nada sirve el título, que es una iglesia verdaderamente cristiana. ¿Cuáles son las características de una iglesia cristiana entonces? Para esto vamos a ocupar 2 pasajes en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos narra el inicio de la iglesia. Y el primero que vamos a ver es en Hechos capítulo 11, los versículos 19 al 30. Hechos 11, versículos 19 al 30. Dice así la palabra de Dios. La primera cosa que debemos de ver, mis hermanos, es lo que vamos a aprender en este pasaje. Una iglesia verdaderamente cristiana, escuche bien esto, practica un evangelismo total. Y dice la Escritura, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto
hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que, mis hermanos, note usted, una iglesia verdaderamente cristiana, como una de las primeras iglesias, ¿verdad?, establecida ahí en Antioquía, practica un evangelismo total. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que todos, y quiero repetir esto, todos los creyentes tenemos el privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de evangelizar. Porque hay que recordar, mis hermanos, que esa fue la encomienda que nuestro Señor Jesucristo dejó. Precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la responsabilidad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en los versículos 19 al 21, hermanos, quiero que noten algo importante. No fueron los apóstoles los que evangelizaron a Antioquía, sino los hermanos laicos. Y esto sucede, por lo menos, ¿verdad?, en nuestros lugares de orígenes. La gran mayoría del trabajo no lo hace el pastor o no lo hacen los líderes. Lo hace gente laica, que entiende y comprende, que se ha conocido del amor y del perdón del Señor. Va y predica esas buenas nuevas en donde quiera que esté. Hermanos, esto es una responsabilidad de todos nosotros. Y quiero que nos quitemos la idea, mis hermanos, que solo el liderazgo o solo el pastor son responsables de evangelizar. No es así. La Escritura nos dice que todos participaban. Hemos recibido la palabra de Dios, hemos conocido la palabra de Dios, hemos creído en ella. Ahora, ¿qué nos corresponde? Llevarla, transmitirla. No dejar esta responsabilidad, mis hermanos, al liderazgo o al encargado de la iglesia. También, mis hermanos, debemos de quitarnos la idea que si yo invito a una persona a la iglesia, hasta ahí termina, ¿verdad? Hasta ahí acaba mi responsabilidad de evangelizar a la persona. No es así, mis hermanos. Qué bueno que podamos traer, qué bueno que podamos invitar a una persona a venir a la iglesia. Qué bueno. Pero nuestra responsabilidad de la evangelización va más allá de una invitación. Va más allá porque tienen que ver mi vida, que verdaderamente concuerde con lo que yo predico. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad y es mi privilegio de todos los que conformamos la iglesia. Y lo debemos hacer, mis hermanos, como dice la Escritura, sin acepción de personas, porque Dios no lo hace. Dios no hace acepción de personas. Una iglesia, punto número 2, verdaderamente cristiana, mis hermanos, enseña a los que ha evangelizado. Así lo dice el versículo 25 al 26. Una iglesia verdaderamente cristiana enseña a los que ha evangelizado. Y aquí, mis hermanos, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo hacían mucho hincapié en la enseñanza a los ya evangelizados. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, ahí en Mateo capítulo 28, dice, ¿verdad? Enseñándoles, ese es el mandato del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
enseñándoles. ¿Tú has sido evangelizado? Tú has sido enseñado, ahora te corresponde a ti enseñar a los demás que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el apóstol Pablo dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos estar sentados nada más. No podemos nada más estar recibiendo cada domingo, ¿verdad? O llenándonos solamente de, pues yo veo muchos videos, muchas prédicas, mucha enseñanza. Si no transmites lo que has recibido, ¿de qué sirve? ¿Se imagina usted, mis hermanos, que los creadores de las vacunas que ahora se están poniendo dijeran, estas son excelentes vacunas, estas ayudan mucho, pero no los den a la gente? ¿De qué sirve tenerlo? Es la misma manera. ¿De qué sirve que tengamos la verdad o decir que tenemos la verdad, pero no la transmitimos? Una verdadera iglesia cristiana enseña a los que ha evangelizado. No solo los líderes o pastores deben de ser aptos. La escritura, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que buscara hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Tenemos que aprender a multiplicarnos, no a cargar con toda la responsabilidad, sino a enseñar a otros. No solo los líderes, vuelvo a repetir, y los pastores son aptos. Todo creyente debe de ser capaz de transmitir, de enseñar lo que ha aprendido. Yo les animo, mis hermanos, yo les animo a conectarse a las clases de los adultos, de los jóvenes, de los niños, porque la cantidad que refleja tener la iglesia a la hora de las clases es mínima, es mínima. ¿Dónde están los hermanos? Todos deseamos ya reunirnos en la iglesia, tener los servicios en la iglesia, porque ya es necesario, pero ¿dónde está la iglesia para la enseñanza? Los días miércoles es triste, mis hermanos, ver que cada vez disminuye más el número de hermanos que se conecta a las clases porque supuestamente queremos aprender. Y obviamente que si los adultos no dan ese ejemplo, los demás hermanos, nuestros jóvenes o nuestros niños tampoco van a querer. Una iglesia verdaderamente cristiana enseña, transmite. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no hay quien está capacitado para poderlo hacer. Les invito, mis hermanos, y se los digo con amor, les invito a conectarse a las pláticas, a las clases que tenemos entre semana. Y por último, una iglesia verdaderamente cristiana ofrenda para las necesidades. Y las necesidades más allá de su propia localidad. Como lo dice el versículo de los versículos 27 al 30. Conocieron la necesidad, mis hermanos, que había, ¿verdad? Necesidad económica para los hermanos, y inmediatamente propusieron bendecirles, ofrendarles, darles. Y ustedes saben, mis hermanos, que mi sentir en cuanto a las ofrendas no es de insistir, no es de presionar, no es de señalar, no es de comerciar con eso. Dice la Escritura, cada uno de como propuso en su corazón, no por lo que el pastor dice, no por lo que el pastor está, ¿verdad?, ofreciendo o imponiendo incluso. Cada uno dé como propuso en su corazón. Así lo dice 2 de Corintios 9:7. Está establecido en la palabra de Dios. Yo hablar en cuanto a dinero no me gusta mucho,
Porque tristemente, mis hermanos, cuando usted ve lo que se enseña a nivel general, a nivel mundial de lo que se ve en la iglesia cristiana, una de las cosas que resalta en demasiadas enseñanzas es el dinero. Y el dinero, mis hermanos, sí, es importante. Pero note usted lo que pasaba con las ofrendas, porque hablando de la iglesia de Antioquía, en todo el imperio romano, mis hermanos, era la tercera iglesia más importante. Y bien podríamos decir, bueno, es una iglesia nueva, recién que se forma. Debería en verdad de ocupar todos sus medios económicos para invertir en ella. Pero note lo que enseña la Escritura. No fue así. El Espíritu Santo, ¿verdad?, les movió a dar, a bendecir a las necesidades fuera de su comunidad. Esto es lo que debe de hacer la iglesia, una verdadera iglesia cristiana. No tan solamente ver su comodidad, que lo tengamos todo para recibirles. La iglesia debe de abrir sus manos para bendecir, como lo vemos en el inicio de la era de la iglesia. Como nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios 8, allá con los hermanos de Macedonia, que dieron más allá de sus propias fuerzas, que suplicaban que por favor les permitieran participar, siendo que ellos tenían tribulación, siendo que ellos tenían pobreza, y rogaban que les dieran la oportunidad de bendecir a los demás. Por eso, mis hermanos, ruego a Dios que siempre, yo le ruego a Dios que siempre la iglesia Dios es amor sea generosa, sea bondadosa con los que padecen necesidad. Porque a través de más de 20 años el Señor nos ha permitido ver su fidelidad de Él. Somos pocos, pero el Señor nos ha permitido poder tener ministerios y la economía para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque los hermanos tienen toda la economía, no, por la fidelidad de nuestro Dios. Pero el día que dejemos de abrir nuestras manos para bendecir al que lo necesita, entonces estamos cayendo solamente en nuestra propia comodidad, mis hermanos. Y eso no es una iglesia verdaderamente cristiana. Una iglesia verdaderamente cristiana se empeña en buscar y se empeña en obedecer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una verdadera iglesia cristiana va a buscar y va a obedecer la voluntad del Señor. Imagínense, mis hermanos, a los que fueron de gran bendición a la iglesia de Antioquía, a Saulo y Bernabé. Les pidió Dios, ¿verdad?, a los líderes de ahí que fueran apartados para que fueran a predicar, para que hicieran la obra de evangelismo. Yo no me imagino, ¿verdad?, que tan fácil una iglesia se deshace de elementos tan efectivos como estos hermanos. Hombre, nada más tienen un año con nosotros. Estamos creciendo, se está llenando la iglesia e inmediatamente ya el Señor ya quiere que se vayan. Imagínense que el Señor nos pida, ¿verdad?, que nuestros hermanos, ¿verdad?, ciertos hermanos que nos han sido de gran bendición en la enseñanza, diga: bueno, ahora apártenmelos porque ya les tengo otro ministerio. Va a ser difícil, pero la iglesia no dudó en que si el Señor lo mandó, les impusieron las manos
y los mandaron. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Imagínense, mis hermanos, que nosotros podamos ser una iglesia que podamos mandar a otros. Bendecir así, enviando obreros a la mies. Por eso es que debemos de preparar a nuestros hermanos para poder servir a donde Dios quiera, ¿verdad?, que se necesite. Tenemos un gran privilegio, mis hermanos, y un gran honor que nosotros pudiéramos hacer eso como iglesia. Bendecir. No tan solamente llenar este local, sino que el Señor nos ayude a preparar, a capacitar a nuestros hermanos para que cuando el Señor decida puedan ir y comenzar, puedan ir y hacer obra. Yo creo, mis hermanos, que debemos de ser también una iglesia honesta, que a donde no estamos haciendo las cosas bien hechas, reconozcamos y pidamos perdón. En esta iglesia, mis hermanos, ha faltado mucho esas áreas. El que podamos capacitar, el que podamos estar orando que, Señor, permítenos que de acá salgan para poder levantar otras obras. Necesitamos todos, mis hermanos, participar. Necesitamos que esta iglesia sea de gran bendición para nuestra comunidad, no nada más para nosotros mismos, mis hermanos. Necesitamos que esta iglesia se prepare para poder testificar, para poder enseñar. Recuerdo que cuando estábamos con los cursos Fuente de Luz, muchos hermanos se anotaron, muchos hermanos, hermanas, niños, jóvenes se anotaron para tener los cursos Fuente de Luz. Pero creo que fue como al mes que ya se olvidaron de los cursos. Y hoy en día nadie me pide cursos. Nadie dice, hermano, por ahí todavía tiene alguno de los cursos, cuando tenemos ahí, ¿verdad?, en el mueble los cursos para que todos podamos capacitarnos. No es venir a la iglesia y llenar un lugar, mi hermano. Es venir y poder decir, Señor, heme aquí. Quiero prepararme, quiero capacitarme para poder ir y llevar estas buenas nuevas de salvación a donde tú me mandes. Ojalá, mis hermanos, ojalá, si decimos conocer a nuestro Señor y Salvador, si sabemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no nos quedemos callados. Seamos de bendición a los demás. Preparémonos. Seamos una iglesia que evangeliza. Seamos una iglesia que prepara. Seamos una iglesia que da. Seamos una iglesia, mis hermanos, que hace la voluntad de Dios. Ojalá, mis hermanos, que cuando el Señor nos permita regresar, vengamos con esa mentalidad. No nada más de llenar un lugar. No nada más de sentirme cómodo, sino de poder decir, Señor, utilízanos. Podemos poner el letrero allá afuera, Iglesia, Dios es amor. Pero si no lo vivimos, de nada nos sirve tener 1000 letreros. Vivámoslo y seamos de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que nuevamente tú nos das aquí. El poder transmitir desde este lugar que tú nos has dado como un lugar de reunión. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en ti como nuestro Salvador. Te damos gracias porque tú nos has demostrado y nos has enseñado a lo largo de más de 20 años tu fidelidad para con nosotros. Pero si somos honestos, Padre, ¿cuál ha sido nuestra fidelidad de nosotros hacia ti? A veces hemos caído, Señor, en que otros mejor hagan la labor.
porque nuestras vidas están muy ocupadas, tenemos muchas responsabilidades. Y eso quizás, Señor, es porque verdaderamente no te damos a ti el lugar de más alto honor en nuestras vidas. Lo demás es añadidura y no lo hemos entendido así, Señor. Lo demás es añadidura. Tú lo dices. Entonces, Padre, yo te pido que esta iglesia despierte a eso, Señor, que tú buscas esta clase de iglesia, porque es la clase de iglesia que te da a ti la honra y la gloria, no a ella. Gracias por todos estos años que tú nos has permitido. Y estamos confiados, Señor, que cuando tú permitas nuevamente abrir, vengamos con un deseo grande de poder servir. Bendito seas, en el nombre de Cristo. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar con el himno número 355, precisamente pensando en esta gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Adelante, por favor. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti, y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amén. Que así sea realmente, que miremos como el Señor miraba, con compasión, con amor, ¿verdad? A tanta gente que el día de hoy está padeciendo, sufriendo, necesitando, ¿verdad?, tener esperanza, confianza. Pues mis hermanos, les agradezco mucho la oportunidad que nos han dado nuevamente de estar transmitiendo desde la iglesia, orando y pidiendo a Dios que Él siga dando sabiduría para el regreso. El día de hoy a las 12:30
Los sordos tienen su clase, a los jóvenes 1 a 15, los niños también tienen su clase por YouTube. Y le invito, mis hermanos, los días miércoles, 6:45 la femenil y 8:15 la varonil. Necesitamos capacitarnos para poder, ¿verdad?, capacitar a otros. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. No se olvide, mi hermano, de seguir orando por todos nuestros hermanos que están padeciendo, especialmente el día de hoy, ¿verdad? Nuestro hermano Andrés, le voy a mandar el video del servicio, ojalá él lo pueda ver, que estemos orando por él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, y pues si el Señor nos permite, nos estaremos viendo pronto. Gracias, mis hermanos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor, déjame ver ser cambiado por tu amor, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer.